Nuestro Nuevo Testamento. Capítulo 3. El mundo religioso. El cristianismo no comenzó ni se desarrolló en un vacío religioso, en el que los hombres se hubieran encontrado como páginas en blanco esperando algo en que creer. Por el contrario, la nueva fe en Cristo tuvo que abrirse camino entre las atrincheradas creencias religiosas que habían existido durante siglos. Muchas habían degenerado en débiles supersticiones e insulsos rituales, en tanto que otras eran relativamente nuevas y vigorosas. En general, podemos referirnos a 5 distintos tipos. El panteón greco-romano. El animismo era la religión primitiva de Roma en los antiguos días de la República. Cada campesino adoraba a los dioses de su cortijo y de su fogón, los cuales personificaban para él las fuerzas con las que tenía que tratar en el curso de su vida diaria. Había dioses del bosque y del campo, dioses del firmamento y de los ríos, dioses de la siembra y de la cosecha, y todos recibían adoración en su sitio y en su temporada. Entre los campesinos de Italia y Grecia sobreviven hasta el presente algunos vestigios de las antiguas fiestas y ritos locales. Es posible que las fiestas de las Saturnales romanas con que se celebraba el principio del año en el solsticio de invierno repercutan en la celebración de las fiestas cristianas de Navidad. Con el desarrollo de la preponderancia militar y sus consecuentes contactos con la civilización griega, se produjo una fusión de deidades bajo la influencia dominante del panteón griego. Júpiter, el dios del cielo, se identificó con el Zeus griego. Juno, su esposa, con Hera. Neptuno, el dios del mar, con Poseidón. Plutón, el dios de los infiernos, con Hades, etc. Gobernando Augusto se erigieron nuevos templos y se establecieron nuevas clases de sacerdotes. Había muchos adoradores fieles a los antiguos dioses romanos o griegos a los que rendían homenaje. La adoración de los dioses griegos había empezado a declinar en el tiempo que apareció Cristo. Sus vulgares inmoralidades e insignificantes riñas, que los presentaban como hombres y mujeres superiores nada más, los exponían a la burla de los satíricos y al escarnio de los filósofos. Platón, más de 3 siglos antes de Cristo, había afirmado que las historias de los dioses deberían excluirse del estado ideal porque tendían a corromper a la juventud con sus malos ejemplos. Los sabios filósofos no dejaron lugar para los dioses en el cuadro de cosas que idearon, y notoriamente los convirtieron en objeto de burla. No cabe duda que todavía quedaban muchos devotos adoradores de esas deidades, pero su número, más que crecer, decrecía. Otro factor contribuyó a la destrucción de la antigua reverencia hacia los dioses. Hasta este tiempo no habían sido uniformemente adorados en todas las ciudades, sino que cada una aisladamente o las de un distrito político colectivamente tenía su patrón. La adoración era de carácter semioficial. Un hombre tenía que adorar a Zeus, a Hera o a Artemisa porque le había tocado vivir en una ciudad precedida por esa particular deidad. Cuando la ciudad cabecera de una región capitulaba ante la potencia militar de Roma, surgía naturalmente la pregunta: ¿por qué el dios de esta ciudad no protegió a sus habitantes? Los pueblos vencidos abandonaban su fe en los dioses que a causa de su mucha debilidad o de su mucha inconstancia no les habían ayudado. La observancia pública de los ritos religiosos sobrevivió mucho tiempo después del siglo I. El Nuevo Testamento nos ofrece un ejemplo notable de la adoración de Diana de los Efesios, la diosa de quien se decía que su imagen había caído del cielo. Hechos 19, 27, 35. La devoción fanática con que se adoraba a los dioses locales está bien ejemplificada por el escandaloso tumulto que llenó el anfiteatro gritando: «Grande es Diana, Artemisa de los Efesios». 19:34. La adoración del emperador.
Aunque persistió la adoración de las deidades locales, el desarrollo de una conciencia cosmopolita dentro del imperio preparó el camino para un nuevo tipo de religión, la adoración del Estado. Durante muchos años los reinos helenitas y los seleucidas y ptolomeos habían exaltado a sus reyes a la posición de dioses y les habían dado títulos como los de Señor, Kyrios, Salvador, Soter o manifiesta deidad Epífanes. La concentración de las funciones ejecutivas del Estado romano en la persona de uno de estos hombres le había revestido con poderes que no tenían paralelo en la historia del mundo. El hecho de que fuera capaz de utilizar estos poderes para el bien del imperio hacía surgir el sentimiento popular de que debía haber en él algo divino. El culto imperial no fue establecido arbitrariamente. Creció progresivamente a causa de las numerosas atribuciones de honores divinos al emperador, además del deseo de centralizar la unión de todo el pueblo en su persona. A Julio César lo llamaron Divus Julius, después de muerto, Divino Julio. A partir del tiempo de Augusto, todos los emperadores fueron deificados después de su muerte por voto del Senado, aunque algunos de ellos no tomaron el honor muy en serio. Calígula ordenó que su estatua fuera levantada en el templo de Jerusalén, pero, como generalmente se le consideraba loco, su conducta no puede estimarse como representativa de la política imperial. No fue sino hasta el tiempo de Domiciano, al final del primer siglo, que un emperador reinante intentó compelir a sus vasallos a que lo adoraran. La negación de los cristianos a participar en tal adoración precipitó contra ellos una violenta persecución. Los cristianos firmemente objetaron la adoración de un ser humano. Los romanos politeístas, que siempre podían añadir otro dios a su lista de dioses, consideraron la oposición cristiana como una falta del merecido reconocimiento al emperador y como una actitud abiertamente antipatriótica. Entre estos dos puntos de vista no cabía reconciliación. La actitud cristiana sobre este asunto, referente a la adoración del Estado o de su jefe, se refleja en el Apocalipsis, en donde se ve inequívocamente la hostilidad entre las demandas de Cristo y las del emperador. No cabe duda, sin embargo, que la adoración del emperador era de mucha importancia para el Estado. Unificaba el patrimonio y la religión, y convertía el deber religioso en la base sustentativa del Estado. Era el totalitarismo del siglo I. Las religiones de misterio. Ni la religión del Estado ni la del emperador resultaron plenamente satisfactorias. Ambas eran observadas por medio de sacrificios rituales. Ambas eran sostenidas por la colectividad más que por los individuos aisladamente. Ambas procuraban la protección de sus dioses más que un compañerismo con ellos, y ninguna de ellas ofrecía tranquilidad y fuerza personales en los momentos de opresión y de angustia. La gente andaba en busca de una fe más personal, que les conectara con la deidad y estaban dispuestos a someterse a cualquier experiencia que les permitiera alcanzar ese contacto. Las religiones de misterio colmaron ese deseo. La mayor parte de ellas eran de origen oriental, aunque en Grecia se habían practicado durante mucho tiempo los misterios eleusinos. El culto de Cibeles, la Gran Madre, vino de Asia. El de Isis y de Osiris, o Serapis, de Egipto. El mitraísmo, adoración del sol, se originó en Persia. Aunque todas diferían entre sí en origen y en detalles, eran semejantes en algunas características generales. Cada una estaba centrada en un dios que había muerto y resucitado. Cada una poseía un ritual de fórmulas y purificaciones, de símbolos y representaciones dramáticas secretas de la experiencia del dios, por medio de las cuales se introducía al iniciado a la misma experiencia, y así éste quedaba presumiblemente convertido en un candidato a la inmortalidad.
El procedimiento de esas iniciaciones era algo muy parecido al de las modernas sociedades secretas. Cada religión mantenía una fraternidad en la que el esclavo y el patrón, el rico y el pobre, el patricio y el plebeyo se encontraban sobre el mismo nivel. Las religiones de misterio satisficieron el anhelo individual de inmortalidad e igualdad social. Ofrecieron un escape a la emoción religiosa como rara vez lo había hecho la religión del Estado y convirtieron la experiencia religiosa en enfáticamente personal. Nada se nos dice de ellas directamente en el Nuevo Testamento, pero se piensa que Pablo usó el vocabulario de esas religiones cuando lo necesitó y que la adoración de ángeles mencionada en Colosenses 2 del 18 al 19 hace alusión a una intentada fusión de algún ecléctico culto filosófico con el cristianismo. La adoración de lo oculto. Parecido en muchos aspectos a las religiones de misterio era el ocultismo o supersticiosa observancia y veneración de las fuerzas del universo, las cuales las multitudes no entendían, pero podían vagamente sentirlas. Para esas multitudes el mundo estaba habituado por espíritus y demonios que podían ser invocados y compelidos a obedecer las órdenes de uno si uno sabía usar el rito o la fórmula adecuada. Hay alusiones en la literatura contemporánea y en fragmentos de papiro que dan testimonio de que en todos los dominios romanos prevalecía la creencia en lo mágico. Los judíos compartían con los gentiles estas creencias supersticiosas y en muchas ocasiones estaban más interesados en la magia que los gentiles. La confianza en la magia comenzó en muy antiguos tiempos. Los augurios o predicciones del futuro mediante el examen de las entrañas de animales sacrificados o mediante la observación del vuelo de las aves eran prácticas de los romanos desde la fundación de Roma. Los griegos estaban acostumbrados a acudir a los oráculos, donde se suponía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres por medio de sacerdotes o sacerdotisas de su propiedad. La cautividad babilónica puso a muchos judíos en contacto con las tradiciones místicas del Oriente y se convirtieron en exorcistas profesionales y en nigromantes. Las conquistas de Alejandro establecieron relaciones con los persas, y por conducto de estos el misticismo de Oriente refluyó sobre el Occidente. En el gobierno de Tiberio, los horóscopos estaban en su apogeo, pero la magia, según lo demuestran los papiros, se hizo popular en el curso de las siguientes centurias. En el Nuevo Testamento se da cuenta del interés que los judíos tenían en la magia. Los fariseos arrojaban demonios y los hechiceros se mencionan en los Hechos como rivales de la predicación del Evangelio. Los cristianos de Efeso se dieron cuenta de que la magia pagana no era compatible con el cristianismo y por eso quemaron sus libros de fórmulas hechiceras en una quema que costó 50,000 denarios. La actitud bíblica hacia la adoración de lo oculto fue, en todos sentidos, invariablemente hostil. Aunque reconocía la realidad de las fuerzas demoníacas, el trato con ellas quedó estrictamente prohibido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ver todas las citas bíblicas en el libro. En los papiros hay ejemplos de fórmulas mágicas que podían usarse para dominar los espíritus o para traer la buena suerte. Una de estas, tomada de los grandes papiros mágicos del Gran París del siglo III, demostrará la curiosa combinación de fraseología pagana, judía y cristiana que se usaba como fórmula para exorcizar a un demonio. Ver fórmula mágica en la página 93 y 94 del libro. La fórmula anterior ilustra el respeto del mundo pagano hacia el poder del Evangelio de Cristo y el concepto equivocado que tenían las buenas nuevas de Cristo. Si no hubiera habido verdadero poder en el cristianismo contra las influencias demoníacas del paganismo, jamás hubieran usado los nombres de Abraham, Isaac, Jacob y Jesús.
El error de ellos era dar por sentado que tales palabras constituían una fórmula mágica más que se podía usar cuando le pareciera conveniente al exorcista. El usuario de esta fórmula caía en el error de Simón el Mago, que pensó que el poder de Dios se compraría con dinero. Tal revoltura de fe y de superstición nada tenía de raro entre un pueblo que por naturaleza era intensamente religioso, pero que no había tenido acceso a una enseñanza adecuada ni a un ejemplar de las Escrituras. La astrología también fue popular en el imperio durante el siglo I. Se había originado en Babilonia, donde los claros cielos nocturnos proporcionaban muchas oportunidades para observar ininterrumpidamente las estrellas y los planetas. Como los sacerdotes de Babilonia tenían a los planetas como emblemas de sus dioses, conservaban un cuidadoso registro de sus movimientos. El orden del universo los impresionaba y procuraban relacionarlo con el curso de la vida humana. Por medio de las conquistas de Alejandro, por las que se establecieron relaciones entre los mundos oriental y occidental, los conocimientos astrológicos llegaron a los griegos. Los griegos y los adivinadores de Oriente, que emigraban a Roma para buscar fortuna, hicieron que la astrología se extendiera en el Imperio Romano. La teoría astrológica se basaba en la creencia de que los poderes supremos del mundo, que controlaban los planetas y la vida humana, obraban simultáneamente en ambos, y muchas veces permitían presagiar el destino de los hombres mediante el curso de los planetas bajo los cuales habían nacido. Para poder captar el mensaje de los cuerpos celestes, se dividía la carrera del Sol y de los planetas entre los 12 signos del zodiaco, cada uno de los cuales ostentaba la marca de una constelación determinada. Conociendo el tiempo exacto del nacimiento de una persona, se podía determinar bajo qué signo había nacido y la posición de los diversos planetas en aquel momento. De sus posiciones podía deducirse la influencia potencial que ejercían en su carrera y en consecuencia predecir el futuro o advertir sobre lo que se podía esperar o lo que se debía evitar. El ordenamiento de estos datos constituía lo que se llama horóscopo. Con el advenimiento del sistema astronómico de Copérnico, en el que el Sol ocupa el centro del sistema solar y no la Tierra, la astrología disminuyó en importancia. Sin embargo, en el tiempo de Cristo adquirió considerable atención, no solo de las clases bajas, sino también de la aristocracia. Augusto la empleaba cuando era necesario, y Tiberio recurría a ella con regularidad. Nunca penetró al cristianismo, porque los cristianos la repudiaron abiertamente. Las filosofías. Cuando la religión degenera en vacío ritualismo o en cretinas supersticiones, los hombres pensantes tienen que abandonarlas enteramente porque sienten que no encuentran verdadera satisfacción en ellas. No pueden, sin embargo, desconocer la necesidad de encontrar una respuesta racional a los problemas que el mundo les presenta. Los misterios del universo demandan una explicación, a menos que uno se contente con ser un estúpido que nunca se preocupe de ellos. La filosofía constituye el esfuerzo de armonizar todo el conocimiento existente acerca del universo, dándole forma sistemática para unificar con ella la experiencia humana. Ha habido diversas filosofías, bárbaras unas, inofensivas las otras, sutiles aquellas, profundas estas. Algunas han reconocido la existencia de un poder supremo o de una deidad personal. Otras han sido francamente materialistas y han desechado el concepto de la divinidad como ridículo o como innecesario. En todo caso, la filosofía nunca ha dependido de una revelación hecha por Dios. Siempre admite como hecho básico la potencia adecuada del hombre para entender su propio mundo y decidir su propia suerte. El conocimiento por medio del cual tienen que determinarse las decisiones se derivará de la experiencia de que disponga el individuo o la comunidad.
El arreglo del conocimiento dentro de un sistema coherente tiene que ser dirigido por las reglas de la lógica que el mismo hombre ha formulado. Por medio del incremento de sus observaciones y del perfeccionamiento de su lógica, el hombre llegará a ser capaz de alcanzar el pleno conocimiento de los misterios de los cuales él es parte. Para obtener este fin se crearon diversos sistemas de filosofía. En la medida en que esas filosofías reflejan las actitudes básicas hacia la vida, han persistido hasta el presente, aunque quizá no con sus nombres originales. Todas se fundaron sobre premisas diferentes de los principios fundamentales cristianos. Aunque muchas de ellas poseían rasgos que se parecían a los del cristianismo, y aunque el vocabulario y hasta algunas de las prácticas de estas creencias rivales posteriormente fueron absorbidas por el pensamiento de la Iglesia, pueden considerarse en lo general como fuerzas de oposición más que como la materia de la que se forjó el cristianismo. Es indispensable un conocimiento elemental de esos sistemas filosóficos para comprender claramente el ambiente intelectual y religioso del primer siglo. Platonismo. El platonismo se llamó así por Platón, el gran ateniense, filósofo y fundador de la academia, que vivió en el siglo IV a.C. Fue amigo y discípulo de Sócrates. De su maestro heredó una mente investigadora y el hábito de pensar conceptos abstractos. Enseñaba que el mundo consiste de un número infinito de cosas particulares, cada una de las cuales es una copia más o menos imperfecta de una idea real. Por ejemplo, hay muchas clases de sillas, pero ninguna de ellas podría considerarse la silla de la cual se derivaron las otras. La silla verdadera o real, pues, no es una fabricada de madera, es una silla ideal de la cual es una copia la que está hecha con madera. El mundo real, por tanto, es el mundo de las ideas, del cual no es más que una sombra del mundo material. Organizadas en sistema estas ideas, a la cabeza de ellas se coloca la idea del bien. Platón, al parecer, nunca personalizó la idea del bien ni la identificó en el demiurgo o creador, que formó el mundo material. Consideró que las ideas tenían existencia objetiva. De hecho, constituía la única existencia real de la cual el presente mundo es una débil y deformada copia. Tal concepto del mundo inevitablemente conduce al dualismo. Si el mundo verdadero es el reino invisible de las ideas, y si el cambiante cosmos en el que el hombre vive es solamente transitorio, el afán del hombre consistirá en escapar de lo irreal hacia lo real. La reflexión, la meditación y hasta el ascetismo le abrirán camino hacia la liberación. El conocimiento es salvación, la ignorancia es pecado. Buscando el supremo bien, el final, la suprema idea, el hombre puede librarse de la esclavitud material del mundo y elevarse a la comprensión del mundo verdadero. El platonismo era demasiado abstracto para ganarse la atención y el pensamiento del hombre común. No se menciona directamente en el Nuevo Testamento como una de las filosofías con las que el cristianismo se encontró. Sin embargo, ese dualismo se reflejó en el gnosticismo que surgió en el primer siglo y en el neoplatonismo introducido por Plotino en el siglo III. Gnosticismo. El gnosticismo, como su nombre lo indica, se deriva de la palabra griega gnosis, conocimiento, y era un sistema que prometía la salvación por medio del conocimiento. Dios, decían los gnósticos, era demasiado grande y demasiado santo para haber creado el mundo material con tanto contenido de bajeza y corrupción. Los gnósticos enseñaban que al crearlo, la suprema deidad había procedido por una serie de sucesivas emanaciones, cada una de las cuales era inferior a aquella de la cual procedía, hasta que finalmente la última de estas emanaciones, o aeones, como ellos los llamaban, creó el mundo. De este modo la materia se equiparaba con el mal,
Si el hombre desea obtener salvación, podría lograrlo renunciando al mundo material y buscando el invisible. Dos contradictorias conclusiones éticas surgieron de este argumento. La primera fue el ascetismo, que afirmaba que puesto que el cuerpo es material, es malo y debe conservársele bajo estricto dominio. Sus apetitos deben desviarse y sus impulsos despreciarse y suprimirse. La segunda conclusión se derivó de la pretensión de que el espíritu es real y el cuerpo irreal. Si el cuerpo es nada más temporal, sus actos no tendrán consecuencias. La plena gratificación de sus deseos no afectará la salvación final del espíritu, el único que ha de sobrevivir. Parece posible que esta enseñanza haya producido la herejía que Pablo menciona en su carta a los Colosenses, donde advierte a sus lectores: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Al parecer, esta herejía negaba la plenitud de la divinidad de Cristo, convirtiéndolo probablemente en una de esas emanaciones inferiores o manifestaciones de Dios. Además, el ascetismo, patrocinado por ciertas formas de gnosticismo, quizás se refleja en aquellos reglamentos: no manejes, ni gustes, ni aun toques, condenados francamente por Pablo. No es posible identificar absolutamente este error con el gnosticismo, pero tiene afinidades con él. Versitas bíblicas en el libro. Neoplatonismo. Plotino adoptó los principios de Platón. Era Plotino, 204 al 269 después de Cristo, originario de Dicópolis, Egipto, y enseñó filosofía en Roma durante 25 años. Su preparación la debió a Amonio Sacas de Alejandría, que fue cristiano, pero que había retornado al gentilismo. Fue también intensamente afectado por las ideas persas de dualismo que adquirió sirviendo durante una expedición militar romana. El neoplatonismo se caracterizó definidamente como una filosofía religiosa basada sobre el dualismo platónico del ideal universal y la cosa particular. Además, sobre el dualismo persa de la luz y las tinieblas. En el neoplatonismo se considera como inevitable que el espíritu es el bien y que el cuerpo es el inseparable mal. La salvación consiste en eliminar completamente todos los deseos corporales, a medida que se retrocede gradualmente de la vida dependiente de la sensación, moviéndose hacia la vida del espíritu, lo que finalmente se alcanza con la muerte. Entonces cesa la mala influencia del cuerpo para florecer la verdadera vida espiritual. El neoplatonismo fue más allá del platonismo, enseñando que se alcanzará la vida espiritual no por medio de esfuerzos intelectuales, sino debido a una absorción mística en el infinito. Ya que la razón no puede alcanzar a Dios, solo el sentimiento puede establecer comunicación con Él. En el pensamiento dualístico del gnosticismo y del neoplatonismo hay un gran golfo entre la realidad y la materia. No solo en el sentido metafórico de que ambas son irreconciliables en esencia, sino también en el sentido ético de que una es el bien y la otra es el mal. Consecuentemente, dentro de ninguna de ellas cabe la doctrina de la encarnación. Un neoplatonismo uniforme y congruente consideraría la unión de Dios y el hombre, de la deidad y la carne, como algo simplemente inconcebible. La expiación sería innecesaria, ya que ningún acto material puede tener efecto sobre el mundo real del espíritu. La resurrección del cuerpo sería una odiosa equivocación, ya que solamente perpetuaría el mal de la existencia material. Julián, el apóstata, último oponente imperial del cristianismo, era neoplatónico. Epicureísmo. El epicureísmo tomó su nombre de Epicuro, hijo de un ateniense. Estudió Epicuro en Atenas y allí fundó su propia escuela por el año 306 a.C.
La mejor representación de su enseñanza se encuentra en las obras de su discípulo Lucrecio, filósofo y poeta materialista romano del siglo que precedió al cristianismo. Enseñaba que el mundo comenzó con una lluvia de átomos, algunos de los cuales por pura casualidad se movieron oblicuamente una pequeñez y chocaron con otros. Estas colisiones produjeron otras, hasta que finalmente el movimiento consiguiente tuvo por resultado el presente universo. La cosmogonía del epicureísmo es similar a la de la moderna evolución materialista. En un mundo producido por la casualidad no queda espacio para el propósito ni para el designio. No puede haber, por tanto, ningún bien final absoluto. El supremo bien posible, decía Epicuro, es el placer, definido por él como la ausencia del dolor. Al contrario de lo que generalmente se dice del epicureísmo, entonces y ahora no abogaba por la sensualidad, sino más bien por la elección de aquellos placeres que darán al individuo la más duradera y plena satisfacción. Si la abstinencia de algunas cosas que nos permitimos nos puede traer mayores satisfacciones que los mismos placeres, entonces se impone la abstinencia. El epicureísmo no abogaba por la disipación, pero no ofrecía remedio para el egoísmo. Además, era esencialmente antirreligioso. Si el mundo se debió a la materia y a la casualidad, no hay necesidad de ningún poder creador. Si la casualidad determina el resultado de los acontecimientos cósmicos, no queda lugar para una mente creadora y directiva. Los epicúreos, convengamos, no hablaban de los dioses ni tampoco negaban categóricamente su existencia. Pero los dioses, según ellos, los imaginaban. Se hallaban confinados en un distante cielo de bienaventuranza, donde disfrutaban de su propia sociedad sin interesarse en los triviales asuntos de los hombres. En el mejor de los casos, el epicureísmo resulta deísta, pero en realidad ateísta, porque un Dios que es inaccesible o que no tiene interés en los asuntos humanos resulta igual a lo que no existe. Como filosofía, el epicureísmo fue muy popular porque no inclinaba al razonamiento abstracto, apelaba a las consideraciones emocionales que proporcionan una justificación filosófica para hacer lo que más quiere la gente. El placer es la finalidad suprema de la vida. Desechaba todo el pensamiento acerca del pecado o de la responsabilidad ante un juicio final, puesto que no predicaba el propósito ni el término del proceso del presente mundo. No tomaba en cuenta la inmortalidad porque estando el cuerpo formado solamente de átomos, no puede sobrevivir después de la presente vida. En consideración a los principios centrales del epicureísmo, no nos asombra que los atenienses se hayan reído del discurso de Pablo en el Areópago, en el que les predicó a Jesús y la resurrección. Versitas bíblicas en el libro. Estoicismo. En el precitado pasaje del Nuevo Testamento están asociados epicureísmo y estoicismo. El estoicismo fue fundado por Zenón, 340 al 265 a.C., nativo de Chipre y posiblemente de ascendencia semítica. Zenón no reconocía a un Dios personal, sino que enseñaba que el universo está dirigido por una razón absoluta o una voluntad divina inmanente y que lo posee totalmente. El proceso del mundo queda, pues, gobernado no por la casualidad, sino por un propósito progresivo. Conformarse a la razón se convierte, por tanto, en el supremo bien. El sentimiento personal es inmaterial y aún dañoso, puesto que tiende a embrollar la solución racional de los problemas humanos. El perfecto dominio de sí mismo, insensible a toda consideración sentimental, era la meta de los estoicos. La actitud supuestamente resultante ha servido para dar el principal significado que el término estoico tiene en el lenguaje moderno.
A causa de que los estoicos creían que la naturaleza ya es como debe ser y que cualquier cosa que pase está regida por la providencia, no quedaba lugar para alterar el proceso o para detener su inexorable curso. El universo tiene que aceptarse, no que cambiarse. Esta actitud fatalista enseñaba el dominio propio y en consecuencia fomentaba un hermoso y elevado tipo de moralidad. Apelaba a la mente romana rígida y legalista, y muchos de los mejores estadistas romanos, como Cicerón, se adherieron a esos principios. El credo estoico, no obstante su virtud, no era cristiano. No quedaba en él un sitio para el libre albedrío o para la existencia verdadera del mal. Todos los aparentes males eran para los estoicos nada más que una parte de un bien más grande. Semejante actitud tenía que excluir cualquier idea de reforma o de cambio en el orden existente de cosas. El individuo queda obligado a actuar virtuosamente por sí mismo, conformándose a la más alta razón que conoce, pero no tiene obligación de procurar un cambio en la suerte común de los hombres ni de escudarlos de las adversidades. No era posible para el estoico un trato personal con Dios. Si la naturaleza trata imparcialmente con los hombres, no tendrá favoritismo para con ninguno. Además, la idea de una relación personal con la razón universal o con el proceso cósmico resultaría tan incongruente como la demostración de afecto hacia la ley de gravitación. Dios, según los estoicos, no tiene interés personal en los asuntos de los hombres porque Él no es entidad personal. Todo el concepto del Evangelio cristiano en el que Dios hace frente al mal enviando a su Hijo al mundo para morir por los hombres, tendría que parecer ridículo a los estoicos. Aunque la ética es muy recomendable y aunque en algunos puntos remedaba las elevadas metas de la ética cristiana, los dos sistemas, en sus presuposiciones y en la práctica, tenían intereses separados. Otros dos sistemas merecen mención, aunque eran menos populares y de menor influencia que los que hasta aquí hemos reseñado. La escuela cínica. La enseñanza de los cínicos, así como el platonismo, fue resultado de la enseñanza socrática. Habiendo enseñado Sócrates que el hombre de pocas y sencillas necesidades generalmente sobrevive bajo condiciones que frustran completamente al que tiene multiplicados deseos, los cínicos lucharon para que la altura de su virtud consistiera en carecer de deseos. Para alcanzar independencia de los deseos, se esforzaron en abolirlos. Abandonaron toda suerte de reglamentos y de conveniencias sociales, haciéndose completamente individualistas. Con frecuencia los cínicos se conducían y hablaban en forma abusiva e indecente, con el único propósito de demostrar que eran diferentes. La crítica que hizo Sócrates de Antístenes, fundador de la escuela cínica, fue quizás el más penetrante análisis que existe de ese movimiento. «Puedo ver tu orgullo», le dijo, «por los agujeros de tu manto». El escepticismo. Pirro de Elis, 365 al 295 a.C., fue el primero de los escépticos. Sucintamente su argumento es como sigue. Si el conocimiento descansa sobre la experiencia, no puede haber una meta final, porque la experiencia de cada hombre difiere de la de todos sus semejantes. Las costumbres aceptadas en un país se consideran reprensibles en otro. Las impresiones sobre los mismos objetos varían con el tiempo y con las condiciones de observación. Todos los elementos de juicio son relativos. Un peso ligero para un hombre puede ser pesado para otro, a menos que se encuentre un punto de partida para el razonamiento. Ningún criterio de juicio es válido y, por tanto, ninguna cosa como lo que llamamos verdad puede existir. Los escépticos, de haber sido consecuentes con su propia lógica, se hubieran abstenido de hacer cualquier afirmación, puesto que nada podían probar por medio de premisas aceptables. El escepticismo, lógicamente, tendría que terminar en una completa parálisis intelectual.
Los cínicos y los escépticos surgieron como resultado del abandono de los principios. El primero afectó a la moral, el segundo al intelecto. El cristianismo difiere de ambos, afirmando que Dios constituye la más elevada aspiración del hombre. Insiste en que el hombre necesariamente depende de Dios, hecho que limita la independencia cínica, y que Dios es el principio de toda razón, ya que su revelación personal sirve como factor regulador en la adquisición de conocimiento por medio de la experiencia. Evaluación de las filosofías. El grado de popularidad que estas y otras diversas filosofías hayan alcanzado no cambia el hecho de que fueron insatisfactorias porque eran demasiado abstractas para que el hombre de la calle las asimilara completamente, y también porque carecían de una finalidad. Todos sus razonamientos terminaban invariablemente en un tal vez. Platón expresó con exactitud ese fracaso, poniendo en boca de Simías el siguiente discurso. Me atrevo a afirmar que tú, Sócrates, sientes como yo. Cuán difícil y casi imposible es el logro de alguna certidumbre respecto a cuestiones como estas, la inmortalidad, en la presente vida. Y estoy convencido de que es un cobarde aquel que no hace todos los esfuerzos posibles para conseguirla o aquel cuyo corazón desmaya antes de haber examinado el asunto desde todos los puntos de vista. Porque debe perseverarse hasta alcanzar una de dos cosas, descubrir o aprender la verdad acerca de ellas, o, si esto es imposible, precisa escoger entre todos los razonamientos humanos el mejor y más fuerte, y embarcándonos en él, como en una barquilla, atravesar las tempestades de esta vida. No sin riesgo, lo admito, a menos que pueda encontrarse algo como palabra de Dios, razonamiento incontestable según la versión castellana, que nos ponga fuera de peligro. De esta manera, la filosofía, de acuerdo con sus propias afirmaciones, no habría alcanzado éxito en la búsqueda de la verdad. Al dilema de Simías traía respuesta única el cristianismo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14.